Aquí seguimos en vivo por la pantalla de DNews este jueves 27 de marzo y decíamos antes de irnos al corte, la adolescencia está en el foco de atención, en el foco porque lamentablemente está siendo en muchos casos víctima de violaciones, de vulnerabilidades, de problemas sociales cada vez más grandes, pero quizás es por eso también en muchos casos aparece como victimaria, como responsable de niveles de violencia pocas veces vistos e inesperados para personas muy jóvenes. ¿Qué está pasando con la adolescencia? Obviamente esto tiene que ver con muchos estudios que se han hecho en los últimos años. La pandemia probablemente haya marcado un antes y un después, y a una serie que hoy está teniendo mucha repercusión. De todo esto vamos a estar conversando con Diana Alacem, que es profesora, escritora, divulgadora y CEO de la plataforma Adolescencia Positiva y que está en comunicación con nosotros en este momento. Diana, ¿cómo le va? Un enorme placer saludarla. Aquí Darío Mizrahi. Un placer, Darío. Gracias por invitarme. A ver, me gustaría empezar por qué reflexiones hace usted acerca de por qué cree que esta serie, que básicamente le contamos para quienes no la vieron, se centra en el personaje de un niño de 13 años que asesina a una compañera. ¿Por qué esta serie ha, cree usted, desatado todos estos debates acerca de la adolescencia hoy en el mundo? Bueno, pues porque es una serie que no se ha creado simplemente para pasar el rato o para entretenernos, sino que es una serie que nos sacude, es una serie que deja huella en las personas que lo están viendo, sobre todo para los padres que tenemos hijos adolescentes, y que yo creo que al final es una serie que tiene una capacidad de abordar, a veces con cierta crudeza, es verdad, y con mucha sensibilidad, temas universales que afectan directamente a las familias, a los padres y a los adolescentes en la actualidad, bueno, y a los profesores también. Ahí hay una trama donde se nota mucho varias cosas, digo, la soledad, la violencia que reciben y que también pueden producir los adolescentes, relaciones complejas con los padres. La serie ha tenido también mucha repercusión por códigos de comunicación. Ahora vamos a ir viendo algunas placas que tienen que ver con algunas de estos códigos de conducta y sobre todo de comunicación que llevan adelante los adolescentes, entre otras cosas para evadir el control de los padres. Pero antes le quiero preguntar por la violencia. ¿Qué está viendo usted respecto de la violencia en los adolescentes hoy en el mundo? Bueno, a ver, antes que nada, a mí me gustaría dejar claro que no todos los adolescentes son violentos, ni todos los Está claro. adolescentes van asesinando por ahí. Obviamente que estos son casos muy aislados y que, bueno, pues el chaval, el protagonista Jamie de la serie, obviamente tendría algún problema de salud mental que tendría que haber sido tratado por un profesional, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que sí, estamos viendo, y sobre todo a través de las redes sociales, de las noticias, que está habiendo un aumento de la violencia por parte de los adolescentes, la violencia física, la violencia verbal, la violencia a través de las redes sociales. Y esto es algo que se nos está escapando un poco de las manos, sobre todo porque en muchas ocasiones ni los padres ni siquiera los profesores tienen a veces las herramientas para poder tomar partido, ¿no? Y poder decir, oye, a ver qué está pasando aquí, cómo hemos llegado a este punto. Resulta que queremos solucionarlo cuando ya vemos que se nos escapa de las manos, y en realidad yo creo que es un tema que deberíamos de trabajar desde que nuestros hijos son pequeños, trabajar la asertividad, la empatía, educarles y acompañarles durante todas las etapas de su vida para que no lleguen a estos extremos, porque, como digo, normalmente un niño, un adolescente que ha sido educado en el respeto, en el amor y también en la disciplina, pues no tiene por qué llegar a ser violento, ni muchísimo menos. En general vemos que son más bien chavales que vienen de familias muy desestructuradas, que no hay un acompañamiento por parte de los padres, que no pasan tiempo con ellos, que están solos todas las tardes en casa, no hay nadie ahí para educar. Entonces, en fin, suele haber unas dinámicas a lo mejor poco adecuadas para ellos, y esto es lo que les invita también en muchas ocasiones a ver vídeos y a ver series y a ver películas y videojuegos muy violentos que les conducen a normalizar la violencia. Me gustó mucho eso de familias desestructuradas. Ahora quiero volver a preguntarle sobre esto, pero antes me gustaría que viéramos juntos algunos de los conceptos que deja esta serie para también ir comentándolos, que me interesa mucho su opinión, Diana. Conceptos que aparecen. Esto de la
manósfera o machósfera, ¿no? En el ecosistema donde se fomentan discursos de odio hacia las mujeres, el feminismo y ciertos hombres conocidos como chads. ¿Qué es esto de la manósfera, la machósfera? A ver, es verdad que si es que el problema es esto, que las redes sociales se polarizan muchísimo todo, ¿no? Mm, O eres de derechas, o eres de izquierdas, o estás conmigo, o estás contra mí. Entonces sí que es verdad que hay tendencias, no solo sobre la masculinidad, sino también sobre la feminidad o el feminismo y el machismo, que está todo como muy en crisis, ¿no? Es como mm. digo, se polariza todo muchísimo y en este caso, en la serie Adolescencia, vemos como Jamie, que es un chico que tiene que lidiar con presiones sociales que le empuja a reprimir muchas veces las emociones, ¿no? Eso de, oye, que los chicos no lloran, que los chicos no son débiles, que tienes que demostrar fuerza todo el tiempo para ser un hombre. Eh, el buscar esa validación en espacios tóxicos y hay ciertas comunidades online, como vemos en la serie, ¿no? Está la comunidad incel que, bueno, pues que odia muchísimo a las mujeres porque no se dejan estar con hombres, ¿no? Al final se trata de que se polariza, como digo, muchísimo todo, llegamos a extremos de o estás conmigo o estás contra mí como digo muchas veces no solo a nivel machista, sino incluso feminista también, ¿no? Entonces yo creo que la serie refleja de alguna manera cómo esa masculinidad parece que está en crisis, ¿no? Si no respondes a ciertos cánones de hombre, de macho alfa, ¿no? Mm. Bueno, justamente usted mencionaba recién, Diana, lo de la cultura incel, ¿no? Esto de, proviene de una abreviatura involuntary celibacy, ¿no? Que sería como el celibato involuntario. Eso es. Acá parece que una de las cosas que se ve es la dificultad que pareciera que hay hoy en la adolescencia, mucho más que en otros momentos de la historia, para establecer vínculos con el otro. ¿Qué es lo que está pasando que de repente aparece tanta dificultad o para por lo menos establecer vínculo cara a cara? Porque parece que los vínculos sí se pueden establecer por las redes. Efectivamente. Es que además no nos olvidemos de que la pornografía está irrumpiendo muchísimo en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros menores, y que muchos de ellos están aprendiendo sobre sexualidad a través de este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque no se está dando la educación sexual adecuada, porque no hay un acompañamiento por parte de los profesores o por parte de profesionales de la sexología con nuestros jóvenes. Y claro, mucha gente me dirá, bueno, pero nosotros tampoco lo tuvimos en nuestra época, ya, pero no teníamos un aparatito en la mano todos los días en la que pudiéramos consultar cualquier cosa que quisiésemos ver, ¿no? En nuestra época, si alguien quería ver este tipo de contenido, tenía que comprarlo, tenía que Mm. buscarlo. Ahora no hay ni siquiera que buscarlo. Ahora es que te salta en la pantalla de tu teléfono. Y por lo tanto, esto está haciendo que nuestros jóvenes se estén educando en la sexualidad a través de la pornografía. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tipo de contenidos? Violencia, sobre todo hacia la mujer. Estamos viendo ficción, cosas que no son reales sobre la sexualidad y por lo tanto muchos jóvenes cuando quieren entablar una relación con otra persona del sexo contrario o cuando quiere, bueno, pues ser más sensibles o tener momentos de afectividad, realmente lo que creen es que a la otra persona lo que le gusta es pues que cuanto más fuerte y más violento, más placer, ¿no? Entonces, está habiendo, como digo, una irrupción muy fuerte de la pornografía en nuestros jóvenes. La pornografía es la que está educando en la sexualidad a nuestros hijos Mm. y esto es lo que les está haciendo también que haya ese odio y esa misoginia y violencia hacia las mujeres. A ver, hay otro de los conceptos que también aparece, Diana, que es, por ejemplo, esto de la regla del 80-20, que plantea que el 80% de las mujeres buscan al 20% de los hombres con mayor valor de mercado sexual. ¿De dónde salió esto? Claro, bueno, a ver, esto no nos olvidemos que la serie es británica, ¿vale? Y Mm, que en cada lugar los adolescentes tienen sus propios claro. códigos.
Pero sí que es verdad que obviamente estamos siempre viendo fotografías y vídeos de personas espectaculares en las redes sociales con unas curvas, unos músculos y unos cuerpos perfectos. Y claro, esto nos está llegando a hacer creer que el valor de esa persona está en su físico y no está en su intelecto, en su forma de ser, en su personalidad como persona, ¿no? Damos más valor a lo físico que realmente a la esencia de la persona. Y por lo tanto, claro, cada vez, si solo nos fijamos en el físico, cada vez va a resultar más difícil poder encontrar a una persona que nos guste, ¿no? Porque si solo nos fijamos en eso, nos estamos olvidando de los valores de esa persona. Y yo creo que un poco el estar todo el día empantallado y viendo las redes sociales es lo que está cambiando un poco la percepción también de las relaciones sanas entre los adolescentes. Quiero cerrar, Diana, esta realmente muy interesante conversación con usted, por la cual le agradezco. Con esto que, retomando esto que usted decía, esto de las familias desestructuradas, porque la sensación es que hay estímulos que son muy complicados, un exceso de estímulos desde ya para todos los adolescentes, para los niños, para los adolescentes, pero una cosa es lo que produce ese estímulo en un niño, un adolescente que está en una familia donde tiene contención, donde tiene con quién hablar, donde tiene una serie de marcos de referencia. Y otra cosa es lo que pasa cuando se dan esto de lo que usted llamaba como familias desestructuradas. ¿Qué es lo que está pasando en esas familias? ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué? Bueno, es que hay todo tipo de familias desestructuradas, desde violencia de género dentro del hogar o violencia física o verbal. Si yo estoy viendo que mis padres se hablan a gritos, que se insultan, pues obviamente yo voy a aprender a tratar a las personas de la misma manera. Si estoy viendo que mis padres no están nunca conmigo o que mi padre, para olvidar sus problemas, mete en el alcohol o que mi madre Mm, para olvidar los suyos empieza a fumar tabaco. Es decir, si al final lo que yo estoy viendo en casa es lo que yo voy a aprender. Entonces, por lo tanto, cuando yo hablo de familias desestructuradas, quiero que se entienda bien que no me refiero, por ejemplo, a un divorcio entre una pareja, porque muchas veces, y lo ideal sería que ese divorcio se haga con un respeto y con una serie de acuerdos y que no tiene por qué afectar, que muchas veces los padres tienen miedo a no me quiero separar porque mi hijo. mm. No, no. Si ese divorcio se hace con respeto absoluto, no tiene por qué afectar en ese sentido al adolescente. Pero si yo estoy viendo que hay violencia en casa, que mis padres se tratan fatal, que nos tratan fatal a nosotros también, todo eso al final lo voy a compartir también con las personas que me rodean, ¿no? Y yo creo que la serie al final lo que invita es a que ya no solo las familias desestructuradas, sino que todas las familias lo que tenemos que hacer es prestar más atención a la etapa adolescente, conocer mejor su mundo, porque como vemos en la serie, a veces creemos que nuestros hijos están más seguros en la habitación con la pantalla y resulta que no, Mm, que es todo lo contrario, que están mucho más perdidos en la habitación con una pantalla que en la calle. Y por lo mm. tanto creo que tenemos que replantearnos también un poco estas creencias que tenemos de no, no, que no salga, que se quede en casa, que esté aquí seguro, que no le pase nada. Y ya vemos que la pantalla invita a todo tipo de contenido. Muy interesante, Diana, realmente, para seguir debatiendo y para poner el foco sobre todos aquellos que somos padres y también, por supuesto, las instituciones educativas, las instituciones de socialización también de los chicos que tienen hoy grandes desafíos por delante. Un lujo, Diana, gracias, un placer. Gracias a vosotros. Gracias.